Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que se están conectando hoy a nuestras redes sociales de Crece Mujer. Muy bienvenidos. Vamos a esperar que se vaya sumando más gente. Si pueden ir indicando desde qué comunas nos están Están acompañando, desde qué acompañando desde qué regiones, regiones, ahí que nos ahí que puedan nos ir puedan. anotando. Saludos a Casablanca, que se está sumando a la transmisión. Muy bienvenidos a todos. Vamos a esperar ahí que se suba un poquito más de gente. Bueno, para iniciar ahí les vamos comentando algunas instrucciones. La idea es que puedan participar de esta charla que tiene como título Obligaciones tributarias para las MIPYMES. Para nosotros es súper importante poder seguir orientando a través de esta alianza colaborativa que tenemos con Probono y el WIP para que las emprendedoras puedan tener de primera fuente la información y no menos importante que tiene que ver con todo el tema tributario, los beneficios, sobre todo con todo este tema de la formalización. Vamos saludando ahí a Viviana también que se suma desde Talagante, estamos transmitiendo por Facebook y por Instagram, así que ahí también desde Pucón, bienvenidas. Ahí también pueden indicar sus redes sociales para que entre ustedes también se puedan ir siguiendo y así vamos creciendo esta comunidad de Crece Mujer. Ahí Talagante, muy bienvenidas. Bueno, para empezar les vamos a dar algunas instrucciones. La idea es que puedan prestar totalmente atención. La charla está siendo grabada, así que al final después se las podemos compartir la presentación para que ustedes no tengan esta necesidad de tomar tanto apunte. Las preguntas las pueden dejar a través del chat y al final de la charla se las vamos a responder. Las voy a dejar aquí con mi partner acá, Sofía, para que les comente también con quién estamos trabajando activamente en esta alianza con ProBono. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Perfecto. Bueno, bienvenidas a todas. Es un gusto tenerlas en esta charla. Esperamos que les pueda ser de mucha utilidad. Nosotros sabemos que nuestras abogadas están sumamente capacitadas para poder hacerlo, entonces esperamos que tengan una muy buena experiencia. Les contamos un poco. Nosotros como Fundación Pro Bono somos una organización sin fines de lucro que desde el año 2000 promovemos y facilitamos el acceso igualitario a la justicia en favor de personas, grupos vulnerables y organizaciones sociales. Para poder realizar nuestro trabajo, nosotros fomentamos y articulamos el trabajo voluntario y gratuito de los estudios jurídicos, gerencias legales de grandes empresas y abogados y abogadas individuales a través de 3 líneas de acción, que tenemos lo que son la asesoría jurídica, lo que es la educación legal y la propuesta de políticas públicas. Actualmente nuestra fundación cuenta con más de 60 oficinas y gerencias legales, miembros y de una amplia red de abogados y abogadas con experiencia en el área de familia y civil, y por lo mismo les informamos que Fundación Pro Bono actualmente atiende a microempresarios, por lo que en caso de que cualquier necesidad que puedan tener ustedes, pueden ingresar el caso a través de nuestra página web que está aquí abajito, que es www.probono.cl, y les presento a las abogadas del día de hoy, que van a estar haciéndoles una charla muy interesante. Y cualquier duda que ustedes tengan, lo que necesiten, no solamente pueden ingresar su asesoría a través de probono.cl, sino que nosotros tenemos una ventana emergente que te lleva a un chat en el que nosotros respondemos durante el día. Entonces, si tienes preguntas puntuales, se pueden meter ahí, hacer las preguntas. Si quieren ingresar un caso per se, ingresan su caso. Así que eso, nosotros más que dispuestos a poder ayudarlos y atenderlos. Gracias, Sofía, te pasaste. Muchas gracias. Decirle a la gente que se está sumando, porque ahí se está sumando más gente desde Quillón. Hola, señora Susan Campos. Comentarles que esta alianza tienen que aprovecharla porque si entran a la página, como bien decía Sofía, de probono.cl, pueden contar con esta asesoría gratuita, dada esta colaboración que tenemos. Bueno, y para no esperar más y empezar a trabajar ya con este tema que es muy importante, vamos a dejar a nuestras queridas abogadas expertas, Josefa Redón y María Ignacia Ramírez, del Estudio Jurídico Cuatro Casas. Bienvenidas, chiquillas, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Bien, también. Así que aquí las dejamos ahí con toda la gente para que empecemos esta charla.
Súper, muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio, a la Fundación Pro Bono, a Crece Mujer de Banco Estado. Estamos muy agradecidas de esta oportunidad, de este encuentro, de este espacio de diálogo y espero que sea una instancia muy provechosa para todas. Y felices de contestarle todas las preguntas que tengan al final de nuestra presentación. Tal cual. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar hoy día. Sobre todo lo que es la pyme, los requisitos de la pyme, las obligaciones de la pyme y sobre todo lo que más nos interesa transmitir es los beneficios no solo de la pyme, pero de la formalización en general. Entonces vamos a partir con una pequeña introducción. No es el objetivo de la charla hablar de estos temas como más corporativos, pero sí es importante para dar contexto y permitir que tomen todas las decisiones lo más informadas posible. Entonces, para empezar, no sé si han escuchado hablar de lo que es la persona natural con giro, del empresario individual. Si están pensando en desarrollar un negocio, formalizar un negocio, un emprendimiento, todas las personas naturales que tenemos un RUT, ¿cierto?, podemos ir al Servicio de Impuestos Internos y solicitar que se nos active un giro, de acuerdo a la actividad económica que yo voy a desarrollar en mi emprendimiento. Entonces, esta es una primera versión o opción, mejor dicho, que es súper sencillo, es con tu mismo RUT, misma persona, haces un inicio de actividades, ¿cierto?, ante el Servicio de Impuestos Internos bastante inmediato, tal como dice la presentación, sin necesidad de socios, de otras personas, de grandes montos de capital de inversión, pero sí tenemos que hacer la prevención que esto conlleva una responsabilidad ilimitada de la persona natural. Entonces, esto es súper importante porque si yo voy a emprender y esta persona natural con giro va a estar asociado a mi mismo RUT. No hay una diferencia entre la persona natural y la entidad legal que yo estoy creando a través de esta persona natural con giro. Entonces, es importante considerar esto al minuto de crear mi emprendimiento, de que voy a comprometer mi patrimonio personal, ¿ya? Si yo contraigo deudas o otras obligaciones en el ejercicio de mi negocio, es importante tomarlo en consideración, mientras que existe la persona jurídica. Y en el fondo lo que queremos transmitir es por qué nos asociamos, por qué hacemos empresas, por qué creamos personas jurídicas. Porque son distintas a la persona natural de los socios o accionistas que componen esta empresa, ¿ya? Pusimos súper ejemplificativamente algunos tipos de sociedades o empresas sin perjuicio de que existen más, ¿ya? Pero esta es una súper buena opción para un poco separar el patrimonio de la persona natural con la de la empresa. La persona jurídica va a tener un RUT distinto, un nombre distinto, razón social, una dirección distinta y un patrimonio distinto al de la persona, ¿ya? Como mencionamos, hay más tipos de sociedades que las que están mencionadas en el PowerPoint, pero la idea central que queremos mostrar acá es que tiene una responsabilidad limitada, yo como persona dueña de la empresa, ¿ya? Bueno, importante mencionar también que este tipo de modalidad supone tener una escritura de constitución, que también conlleva gastos de inscripción y una serie de cosas un poco más formales, pero que lleva a tener todos estos beneficios que decía la Josefa. Y también es importante mencionar que da ventajas para incorporarse e insertarse con toda la herramienta de financiamiento. Cuando uno va a un banco es mucho más expedito el procedimiento cuando hay una persona jurídica constituida versus una persona natural, que también se confunden todas las deudas que tenga esa persona natural con el patrimonio que va a tener después la empresa. Sí, súper importante lo que dice ahí la Ignacia, que también es un beneficio para acceder a créditos, a financiamiento en general. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la pyme y que nos va a decir ahora la Igna.
Es importante mencionar que la PYME tiene su propio régimen, y es el régimen ProPyme, que fue creado por el legislador para hacer un sistema mucho más expedito y simplificado para este tipo de empresa, en el sentido del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Este se regula particularmente en el artículo 14, letra D número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, por si algún día quieren leer algo muy fome, ahí está disponible. Pero esta norma es súper importante porque nos da los requisitos y los aspectos generales de este régimen. Y es muy importante mencionarles que los requisitos que establece esta norma es que el capital efectivo al momento de hacer el inicio de actividades, que después más adelante vamos a estar hablando de esto, pero que es una etapa en el ciclo de vida de la PYME, no puede superar las 85.000 UFs al momento de hacerlo. Y esto alrededor, para ayer hicimos los cálculos, es alrededor de 3.380 millones de pesos, que es un monto bastante elevado, entonces el umbral está bastante alto. Sí. Además, porque es un requisito copulativo, el promedio de los ingresos brutos de los últimos 3 años debe ser inferior a 75.000 UF, que son también casi 3.000 millones de pesos, y se puede exceder una vez en la vida de este tipo de contribuyente. Y en ningún caso puede exceder las 85.000 UF, eso también es importante mencionar. Además, si tu PYME tiene menos de 3 años, el promedio se saca con la existencia que tenga desde que se haya iniciado actividad. Esto quiere decir, si es que tu PYME tiene 2 años, se va a calcular el promedio que exista en los 2 años de ejercicio de los ingresos brutos que tengas en esos años. Además, otro requisito que establece la ley es que el 35% de los ingresos de la PYME, hasta el 35% de los ingresos, no puede corresponder a ciertas rentas, que sí, ahí la ley hace un listado taxativo, pero para darles un ejemplo, por ejemplo, no puede exceder el 35% del patrimonio de la PYME rentas que provengan de arriendo de una oficina o un local. Si es que tú eres dueño de una oficina o un local y lo arriendas, lo que tú percibas por ese arrendamiento no puede superar el 35% de lo que significa el patrimonio de la PYME. Claro, entonces esto está pensado, la lógica detrás de esto es que está pensado para que efectivamente sea una empresa que desarrolle una actividad comercial y no solamente sea una sociedad para invertir, tener inversiones, recibir rentas pasivas, como se le llama. Entonces, por eso está este tope de los ingresos de las rentas de esa naturaleza. Entonces, como ven, los requisitos son bastante sencillos y además, al momento de hacer el inicio de actividades, si yo cumplo con todos estos requisitos, o sea, yo me acojo inmediatamente a este régimen, ¿ya? Esto quiere decir que el contribuyente al final no va a tener que demostrarle al Servicio de Impuestos Internos que cumple estos requisitos, sino que tú te puedes acoger a este régimen y después, si es que el servicio quiere solicitarte información al respecto, tú se lo presentas, pero tú para acogerte a este tratamiento no le tienes que demostrar nada al servicio en una primera instancia. Claro. Entonces vamos a hablar un poco del ciclo de vida de la PYME. Esto es común para todos los tipos de contribuyentes, pero básicamente acá vamos a hablar de cómo formalizar un negocio ya en los trámites que yo tengo que hacer ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, lo primero, si yo opto por crear una persona jurídica distinto a la persona dueña del negocio, voy a tener que obtener un RUT. Un trámite súper sencillo y que se hace de manera online, además. Yo voy a tener que acompañar la escritura de constitución de la sociedad, voy a tener que inscribirlo en el registro de comercio del conservador de bienes raíces respectivo y publicarlo en el diario oficial. Luego, tengo que hacer iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Es importante aquí comentar que hay un plazo para hacer esto de 2 meses desde que yo empiezo a desarrollar la actividad, ¿ya? No necesariamente desde que yo obtengo el RUT, sino que yo empiezo a realizar mi actividad económica. Yo tengo un plazo de 2 meses para informar al Servicio de Impuestos Internos esta actividad a través de este trámite que se conoce como inicio de actividades. Y ahora, ¿qué tengo que considerar para hacer la iniciación de actividades? Voy a tener que informar un domicilio. O sea, desde dónde yo voy a estar desarrollando mi actividad, de dónde voy a estar operando mi negocio y en qué calidad. Eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, si yo no tengo un negocio físico,
se permite desarrollar el negocio a través de un domicilio virtual, si es que las características del negocio lo permiten, ¿cierto? Pero da lo mismo que yo no sea dueño del lugar o el espacio que yo voy a ocupar para desarrollar mi negocio. Puedo ser arrendatario, puedo ser dueño, me lo pueden haber prestado incluso, me lo pueden ceder gratuitamente, como se llama, pero todas estas cosas yo se lo voy a tener que demostrar al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? A través del contrato de arriendo. Súper importante en el contrato de arriendo no tener una cláusula que prohíba el ejercicio de estas actividades en este espacio. Entonces, por eso ponemos que no debe contener una cláusula de uso exclusivo habitacional. Claro, al final, la redacción ahí puede ser de uso exclusivo habitacional, si es que tú quieres desarrollar tu negocio en una casa o en un departamento, que nos incluya esa cláusula de uso exclusivo para la habitación, y que tampoco haya una redacción que conlleve una prohibición del desarrollo de una actividad comercial. Eso es súper importante porque, Sí. como decía la Josefa, en el domicilio que tú informes, el Servicio de Impuestos Internos te va a pedir acreditarlo con algún documento de respaldo que justifique al final en qué calidad tú lo estás ocupando. Sí. También otra cuestión que se nos olvidó mencionar al inicio es que existe también otro tipo de persona jurídica que se llama el empresario individual de responsabilidad limitada, el EIRL, que es distinto de la persona natural con giro, que es una empresa o es una persona jurídica distinta al dueño de esta, que puede desarrollar su negocio en su casa. Y eso tiene beneficios para efectos de la patente comercial, que es otro impuesto que vamos a mencionar más adelante. Entonces, para responder la pregunta, ¿yo puedo desarrollar mi negocio desde mi casa? Sí, sí puedo. El tema es que todo esto hay que demostrarlo y acreditarlo al Servicio de Impuesto Interno. Y esto nos lleva a la gran pregunta de, ¿por qué yo tengo que informar esto al Servicio de Impuesto? Porque esto va a definir que, según las actividades que yo realizo, si son de la primera o de la segunda categoría, que escuchamos todo el rato. Y básicamente en este cuadro lo resumimos, ¿cierto? Si yo voy a ejercer una actividad o profesión de forma independiente como persona natural, por ejemplo, yo y la Ignacia somos abogadas y queremos ejercer libremente nuestra profesión, o si, por ejemplo, somos contadoras, o si somos peluqueras, ¿qué documento tributario voy a tener que emitir para formalizar mi negocio? Al momento de formalizar mi negocio va a ser una boleta de honorario. Y mi clasificación, según el Servicio de Impuestos Internos, va a ser de segunda categoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque mis ingresos los genero principalmente por el esfuerzo de mi trabajo, por sobre el uso de herramientas u otros bienes de capital, ¿ya? Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero para que se queden con la idea ahora. También, si yo voy a realizar una actividad comercial de forma individual, también como persona natural, pero manteniendo los derechos y obligaciones a tu nombre, ya a través de la persona natural con giro, pero donde yo sí voy a desarrollar una actividad donde predomina la industria, el capital, mi clasificación va a ser de primera categoría, ¿ya? Y en ese caso voy a tener que emitir boleta o factura, con IVA o sin IVA. Vamos a ver todo esto más adelante y eso va a depender a quién está recibiendo mi bien, quién está recibiendo mi servicio, ¿ya? Y por último, si decidí derechamente constituirme como una sociedad o una persona jurídica distinta a mi persona, voy a poder emitir boleta o factura dependiendo de quién es el consumidor final, que lo vamos a ver más adelante, y también mi clasificación va a ser el de primera categoría, ¿ya? Y dale tú con la formalización. Bueno, aquí seguimos con los pasos que involucran la formalización de sus negocios y el ciclo de vida de la pyme. Y ya cuando tenemos domicilio informado, tenemos RUT, tenemos que entrar a escoger la actividad económica que yo voy a desarrollar. Esto se define cuando uno hace el trámite online del inicio de actividades, seleccionando una actividad que se encuentre en el listado proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos, y esto tiene que ser el negocio que tú vas a desarrollar
tiene que estar como descrito en alguna de estas actividades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, porque no están todas y no hay que buscar encontrar la que sea exactamente la actividad que yo estoy desarrollando. Eso es muy importante. También no incluyan actividades que ustedes piensen que pueden desarrollar en un futuro cercano o que se relacionen, ustedes piensan, con lo que están desarrollando actualmente. El inicio de actividad es muy importante que sea un reflejo fidedigno de lo que ustedes y la actividad que ustedes están desarrollando en ese minuto. Sí. De todas formas, el giro se puede ampliar, excepto para la EIRL, que ahí solamente se puede informar un giro. Sí. Cuando ustedes tienen una sociedad, pueden hacer una ampliación de giro y es un trámite súper fácil que también se hace online en el portal de su pyme, del contribuyente, y es gratuito. Bueno, cosas más procedimentales, estas actividades se identifican por el Servicio de Impuestos Internos en códigos de 7 dígitos y de todas formas después sale una breve descripción que, como les dije, ustedes tienen que buscar ahí la que más se asemeje a lo que ustedes están realizando. Y ahí terminamos con el proceso de formalización. Sí, igual antes de seguir, todo esto tiene harta relevancia por dos temas. Primero, por el IVA, ¿cierto? Al momento de definir mi actividad económica o qué va a desarrollar mi empresa, mi negocio, va a tener una gran incidencia para ver si es que yo voy a ser contribuyente de IVA o no, si es que mi actividad va a estar afecta con este impuesto o no. Y también lo de las actividades económicas que yo tengo que declarar al momento de iniciar mis actividades, todo esto se tiene que demostrar ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por eso también en línea de lo que decía la Igna, de que no poner todas las actividades que yo creo o que yo pienso que voy a desarrollar en algún futuro, sino que efectivamente las que voy a desarrollar o las que estoy desarrollando, porque yo voy a tener que demostrar esto a través de contratos, órdenes de compra, guías de despacho, y todo esto me va a permitir facturar, ¿ya? Entonces, súper importante, si yo declaro que voy a ejercer una actividad, tengo que demostrarlo. Igual ahí el mismo sistema que ofrece el Servicio de Impuestos Internos, cuando tú seleccionas las actividades, te dice si está grabado con IVA o no. También se recomienda revisarlo siempre, claramente, todo puede fallar, pero es al final una información que te entrega el Servicio de Impuestos Internos. Sí. Y bueno, acá pusimos un pequeño recuadro de lo que es la declaración jurada de inicio de actividades que se tiene que enviar. Acá están los códigos que mencionamos de la actividad, etcétera. Ya, ahora también partimos con la pyme y las reglas de la pyme que están contenidas en la ley. Claro, relacionado, ya una vez formalizada la pyme, hay algunas consideraciones contables relevantes. Es importante mencionar, y a veces se confunde un poco cuando tenemos este régimen pyme con la exención a llevar contabilidad completa. Y esto no es así porque la ley nos establece que todos los contribuyentes se encuentran obligados a llevar contabilidad completa en caso de que se acojan al régimen número 3 de la letra D del artículo 14, que es el régimen ProPyme. Sí. La contabilidad completa es aquella que comprende los libros caja, libros diarios, libro mayor, inventarios y balances. Es mucho más completo que una contabilidad simplificada, que es una opción que tiene el contribuyente pyme, pero que tiene que ejercer esa opción para llevar solamente... No es automático. Claro, no es automático. Para llevar solamente libro caja, libro de ingreso y egreso, en caso de que tu actividad esté exenta de IVA, y libro de compras y ventas en caso de que tu actividad sí esté afecta a IVA. Claro. Ya. ¿Qué impuestos voy a tener que pagar como pyme? Vamos a empezar con los impuestos que están contenidos, los impuestos a la renta, después vamos a hablar de IVA y por último, patente comercial. Entonces, el más importante que probablemente han escuchado es el famoso impuesto de primera categoría. El impuesto de primera categoría, como ya señalamos anteriormente, es el impuesto que grava los ingresos obtenidos de rentas obtenidas del capital, ya de la industria, distinto a los de segunda categoría, que son en realidad ingresos obtenidos del esfuerzo de mi trabajo. Claro, acá ya nos estamos poniendo en el caso de que ustedes constituyeron una sociedad y están ejerciendo su actividad asociadas bajo esta en primera categoría jurídica. Sí. Entonces, ¿cómo se determina este impuesto? Bueno, primero
vamos a tener que aplicar la tasa. Y este es el primer gran beneficio que tiene la pyme, que tiene una tasa reducida del impuesto de primera categoría, que es del 12,5%, sin perjuicio de que esta tasa va a ir incrementando, pero es mucho más reducida que la tasa de impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas, que es del 27%. ¿Ya? Entonces, primero tenemos la tasa. Luego tenemos la base imponible. ¿Y qué es la base imponible o cómo se determina la base imponible de la pyme? También es otro beneficio que estableció el legislador, porque se determina de una forma bastante más sencilla que la gran empresa. ¿Por qué? Yo tengo que contabilizar, a grandes rasgos, yo tengo que contabilizar los ingresos percibidos, netos, sin ningún tipo de reajuste. ¿Qué quiere decir eso? Los ingresos efectivamente recibidos y que están dentro de mi patrimonio. Solamente esos son los que yo tengo que declarar para efectos de determinar mi impuesto de primera categoría, mi obligación tributaria. Porque puedo tener ingresos que voy a percibir en un futuro, que están prontos, que voy a recibir prontamente, pero para estos efectos, a mí el legislador le interesa los ingresos recibidos en la cuenta corriente, digamos. A lo que yo le resto los egresos o gastos pagados, que es la contrapartida de los ingresos, ¿cierto? Yo puedo tener un gasto adeudado, pero que todavía yo no he pagado. Aquí no. Al legislador le interesa aquellos que han efectivamente salido de mi caja, es decir, los que yo he pagado. Por Entonces, ejemplo, perdón, un ejemplo sí. de egreso típico que ustedes se podrían ver enfrentadas, los intereses que pago por el préstamo que pedí para empezar mi actividad. Esos son egresos que tendrían que, pero cuando estén efectivamente pagados, son egresos que yo podría rebajar de mi base imponible. Perfecto, sí. Tal cual como dice la Ignacia, otro gran egreso típico, o sea, los sueldos, todos los gastos, al final lo que aquí lo que le interesa al Servicio de Impuesto Interno es que, para que no te rechace el gasto, es que efectivamente estén destinados a el interés, desarrollo o mantención del negocio, para que yo pueda rebajarlo y determinar mi base imponible, que ahí, como mencionamos acá arriba en esta fórmula, le aplico la tasa y tengo mi obligación tributaria determinada. Ya, vamos a mencionar brevemente lo que es el formulario 22, puesto que va a haber una charla especializada de operación renta, pero muy brevemente el formulario 22 es un formulario de declaración anual en que se declara el último día hábil de abril, donde aquí es donde declaro y pago mi impuesto de primera categoría. No solamente el impuesto de primera categoría, sino que todos los impuestos que son de carácter anual. Entonces, no sé si habrán escuchado alguna vez el año tributario y el año comercial y por qué existe un desfase entre ambos conceptos. Básicamente lo que ocurre es que yo en abril, por ejemplo, de este año, abril 2026, voy a tener que declarar los ingresos recibidos el año calendario 2025. Entonces siempre va a existir ese desfase, ¿ya? Y otra cosa importante que mencionar, nuestro sistema tributario está basado en un sistema de autodeclaración. Es decir, yo soy responsable de declarar y pagar los impuestos que corresponden. Sin perjuicio de aquello, en base a la información disponible que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que se alimenta el sistema a través de boletas, de facturas, de declaraciones juradas, te va a mostrar una propuesta de F22, pero que no es obligatoria ni vinculante para mí como pyme. Y en cualquier caso, sea que yo acepte la propuesta o le haga las rectificaciones que correspondan, igual el Servicio de Impuesto Interno está facultado para fiscalizar. Bueno, junto a la obligación de presentar anualmente el formulario 22, nosotros hicimos una selección de las declaraciones juradas que podrían ser más importantes para ustedes. Sí. Las declaraciones juradas son obligaciones que impone el legislador a los contribuyentes para poner en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos la información relevante para determinar los impuestos a pagar. Son obligatorias, por lo tanto, el incumplimiento de su presentación, ya sea la omisión o su presentación fuera de plazo,
puede conllevar multas. Y la más importante para el caso que estamos comentando es la 1887 y la 1879. Ujú. La 1887 es la declaración jurada mediante la cual los empleadores declaran las remuneraciones, o sea, los sueldos, y el impuesto único de segunda categoría que tuvieron que retener en virtud de los salarios que pagaron el año comercial anterior. Y esta se presenta este año hasta el 27 de marzo, respecto de todos los sueldos que hayan pagado durante el 2025. Sí. Y también está la 1879, que es el documento oficial mediante el cual los agentes retenedores, ya sean empresas o personas naturales que contraten a otros para la realización de trabajos independientes, declaren lo retenido en el año comercial anterior. Así, por ejemplo, si ustedes el año pasado contrataron un abogado que les prestó una asesoría legal y les emitió una boleta y ustedes retuvieron ese impuesto, ahí tienen que declararlo, la 1879, y esta se presenta hasta el 15 de marzo de este año. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué impuestos debo pagar como dueño de una pyme? ¿Ya? Y esto aplica tanto para la persona jurídica que yo constituí para separar mis patrimonios y aplica también para la persona natural con giro. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema tributario en general puede ser totalmente integrado o semi-integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que conversa el impuesto pagado por la empresa con el impuesto que yo tengo que pagar como persona natural, como dueño, socio, accionista de la empresa. Y en cuanto a los impuestos personales, que están obligados todas las personas naturales que viven o que tienen domicilio o residencia en Chile, tenemos el impuesto global complementario, que no tiene una tasa fija como la pyme, que tiene una tasa fija del 12,5%, sino que tiene tasas que van progresivamente desde el 0% hasta el 40%. Entonces, otro gran beneficio que tiene la pyme es que todo lo que yo pagué a nivel de la pyme, como impuesto de primera categoría, que acá en este recuadro está desactualizado, la tasa sabemos que es del 12,5%, me sirve como crédito contra mis impuestos personales como a título de dueño, socio o accionista de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo imputar en contra de mi obligación tributaria como dueño de la pyme el impuesto que yo pagué de primera categoría en mi empresa, ¿ya? Entonces, cualquier remesa, cualquier retiro, cualquier distribución, cualquier dividendo que yo hago desde mi empresa a mi persona como dueño de la empresa, viene aparejado con un crédito del 100% del impuesto pagado a nivel de la empresa. Entonces, está totalmente integrado el impuesto corporativo con el impuesto personal. Mientras que las grandes empresas no tienen este sistema de integración total que sí tiene la pyme. Claro que esto igual tiene bastante relevancia porque esta integración total tiene efecto cuando ustedes como dueñas de su pyme quieran recibir utilidades de su negocio, van a poder hacer este ejercicio de imputar un crédito del 100% de lo que ustedes pagaron por impuestos de empresa contra lo que ustedes tienen que pagar por impuestos personales. Sí. Luego Claro. tenemos los famosos PPM. Relacionado con estos impuestos de declaración anual, están los PPM, que no son un impuesto distinto, sino que es una provisión que puede hacer el contribuyente contra los impuestos anuales y que sirve como una forma de prepago para este impuesto anual. Si es que tu pyme inició actividades el año pasado, la tasa de PPM que se le aplicaría sería de un 0,25% y ahí cuando tiene más años de existencia va variando la tasa dependiendo de tus ingresos brutos. Ahí como muestra la presentación. Sí, esto se paga sobre todos los ingresos brutos mensualmente. Sí. Esto se paga mensualmente durante el año. Pago provisional mensual. Sí. Y cuando tú
llegas a tu declaración anual y el PPM pagado es total, al impuesto de primera categoría que tú tienes que pagar, se genera un derecho de devolución a favor de la empresa, Sí. que tú puedes cobrarlo en ese momento de la declaración anual. Sí. Pero también está el caso inverso, que si no alcanzaste a pagar la totalidad del impuesto a pagar anual, tienes que pagar la diferencia. Sí. También otra cosa importante es que obviamente queremos que a las pymes les vaya bien y que tengan utilidad y que tengan resultados positivos, pero en el caso contrario, si mi obligación tributaria es negativa, yo no pago ni impuesto de primera categoría, ni tampoco PPM. Así que también es importante considerarlo. Bueno, ya cubrimos todos los impuestos a la renta, vamos con el famoso IVA, ¿cierto? Que, de nuevo, el IVA, independiente que yo sea pyme, gran empresa, IRL, empresario individual, persona natural, yo voy a estar afecto a este impuesto de 19% sobre las ventas habituales que yo haga y la prestación de servicios, ¿ya? Este es un impuesto de carácter mensual también y que se va pagando y declarando a través del F29, ¿ya? Entonces, por eso mencionamos antes, cuando estábamos hablando del ciclo de vida del contribuyente, la importancia de declarar bien tu actividad, porque si yo tengo una actividad que efectivamente, disculpen, está afecto a IVA, yo voy a ser contribuyente de IVA. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a tener que declarar y pagar este impuesto mensualmente sin excepción, aun cuando yo no haya tenido ventas afectas en todo el mes o yo no haya tenido actividad o ningún tipo de movimiento durante el mes, ¿ya? Y nuestro sistema de tributario en relación con el IVA descansa en un sistema de débito y crédito, ¿ya? Y esto es de especial importancia o tiene especial relevancia para justamente el contribuyente de IVA que puede usar el crédito, o sea, que puede usar el IVA a su favor. ¿Cómo lo puede usar a su favor? Justamente a través de este balance entre el débito, que es el 19% que yo recargué en mis ventas, o sea, en todas las ventas que yo hice, tuve que recargar el 19%, y yo tuve que enterarlo en arcas fiscales, ¿cierto?, a través del F29, mientras el crédito fiscal IVA que yo generé a través de las compras realizadas, ¿ya? Súper importante decir que la factura electrónica es el único documento tributario electrónico hábil para utilizar el crédito fiscal a mi favor, ¿ya? Entonces, graficando esto a través de un ejemplo o de estos recuadros, yo tengo ventas del mes en 100, ¿cierto? Donde yo le recargué el 19%, y las compras que yo efectué en el mes, donde yo tuve que pagar, ¿cierto?, este 19%. Y haciendo el balance entre el débito y el crédito, mi IVA por pagar, ¿cierto?, van a ser estos 8.000 pesos que se debe declarar en el F29 del mes correspondiente. Súper importante también acá, este impuesto se tiene que declarar y pagar dentro de los primeros 12 días del mes siguiente. Entonces, lo que ocurrió en febrero se paga los primeros 12 días de marzo. Mientras que si yo tengo la situación inversa, en que yo incurrí en más compras donde yo tuve que pagar IVA, yo tengo este famoso remanente de crédito fiscal IVA, ¿ya? Y este crédito fiscal IVA me sirve a mí para ir arrastrándolo mes a mes, imputándolo mes a mes en contra de mi débito, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, o así es como el contribuyente de IVA puede utilizar el IVA que él pagó a su favor. Ya, entonces entra de cajón la pregunta de yo como pyme, ¿qué documento tributario tengo que emitir? Y ahí está la distinción de cómo ejerces tu actividad. Si tú ejerces tu actividad de forma independiente e individual, tienes que emitir una boleta de honorarios. En dicha boleta existe la obligación de retener PPM. La boleta tiene que individualizar al emisor, solamente tiene que constar los datos del prestador del servicio.
este documento, como dijo la Josefa, no da derecho a crédito fiscal, y si es que tú le estás prestando un servicio y estás emitiendo una boleta de honorarios en contra de una empresa, la empresa tiene que retener y declarar el pago provisional mensual por ti. En cambio, si es que tú estás ejerciendo tu actividad como una persona natural con giro o te asociaste con más personas y hay una sociedad que es la pyme, si realizas ventas habituales o prestas servicios y tu consumidor final es una persona natural, debes emitir una boleta electrónica de ventas y servicios. Como lo hacemos cada vez que vamos a comprar algo, Claro. nos emiten una boleta electrónica de ventas y servicios. Sí. Esto no da derecho a crédito fiscal, que es distinto de lo que pasa cuando realizas ventas habituales o prestas servicios a otras empresas o intermediarios, debes emitir una factura electrónica. Y aquí, a diferencia de la boleta de honorarios, tiene que estar los datos detallados del comprador y del vendedor, tienes que incorporar datos del producto o del servicio, y este sí da derecho a crédito fiscal. Claro. Entonces acá eso es lo relevante que decíamos al inicio de la charla. Va a depender de quién es tu consumidor final. Si yo si tengo un almacén, tengo un supermercado, que el consumidor final son las personas naturales, yo les entrego una boleta y la boleta a la persona que no le sirve mucho, lo bota a la basura, ¿cierto? Pero si yo estoy interactuando o desarrollo mi negocio con otras empresas que también son contribuyentes de IVA, aquí cobra todo el sentido este sistema de débito-crédito y cómo podemos usar el IVA a nuestro favor. Luego, ya estamos cerrando ya. Esto sí, muy breve. Sí. Esto más procedimental. Sí, que no hay una obligación, ya los contribuyentes están liberados de llevar los libros de compras y ventas, que básicamente tienen que registrar cronológicamente todas las ventas y todas las compras hechas en el mes o en el día incluso. Esa obligación de llevar estos libros ya no está, sino que el propio Servicio de Impuestos Internos tiene un registro de compra y venta. Y en base a eso también elabora una propuesta de F29 para todos los contribuyentes. ¿Y cómo se alimenta este registro? Justamente a través de los documentos tributarios electrónicos que mencionamos anteriormente. A través de las boletas de honorario electrónicas, las boletas de venta y servicios, las facturas electrónicas, todos van alimentando el sistema para que todos los meses el servicio te muestre una propuesta de este es tu IVA a pagar o este es el remanente de crédito fiscal IVA que tienes a tu favor, ¿cierto? Pero tal como ocurre en el con el F22, esta propuesta es una propuesta. O sea, si yo tengo documentos todavía no en formato electrónico, sino que en papel, por ejemplo, yo voy a tener que manualmente rectificar este registro para determinar correctamente mi obligación tributaria. Entonces, eso también es importante considerarlo. Por último, la Ignacia nos va a hablar de la famosa patente comercial, que de hecho hay una pregunta sobre eso, así que también va a ser súper relevante. Bueno, a modo de contexto, las patentes municipales pueden ser de 4 tipos, dependiendo a qué respondan. Están las patentes comerciales, las profesionales, las industriales y las de alcoholes. Para este webinar, la patente comercial sería la que cae de cajón, que uno pensaría que ustedes van a solicitar, y está orientada a tiendas, locales comerciales, supermercados, cafeterías y negocios de compraventa en general. También existe la profesional, que está diseñada en el caso de ejercicio de profesiones liberales o técnicas. Por ejemplo, un estudio de abogados tiene que tener una patente profesional. Estas patentes municipales son un tipo de impuesto que deben pagar las personas o empresas que realizan actividades lucrativas en una comuna en particular. Los cobra la comuna. ¿Y cómo se calcula el valor de la patente? En el caso de las pymes, la patente se calcula sobre la base del capital propio tributario simplificado de la empresa, y a grandes rasgos corresponde a la suma del capital inicial, los aportes, la base imponible del ejercicio, que es la renta líquida imponible que estábamos hablando antes, cuando estábamos hablando de impuesto a la renta, y a esta se le restan los retiros, disminuciones de capital y gastos rechazados. Bueno, esta tiene un rango que la municipalidad te puede establecer una patente que va desde una UTM, que eso equivale casi a 70.000 pesos,
hasta las 8.000 UTM, pero eso ya Es mucho. sí, es mucho. Cuestiones que dicen en relación con las patentes municipales es un impuesto anual, pero que el legislador en la ley de rentas municipales establece que se puede pagar en 2 cuotas al contado. La información que el Servicio de Impuesto Interno recibe del capital propio tributario simplificado se declara en el formulario 22, que vimos que es de manera anual, en el año tributario siguiente. O sea, el año tributario corresponde al año siguiente del ejercicio que se está declarando, y el domicilio declarado que se fija ante el servicio es, al final establece el municipio ante el cual se tiene que pagar este impuesto. Sí. Y solo para terminar, también existe la patente comercial especial para la EIRL, que es la microempresa familiar, en la cual yo simplemente puedo operar desde mi casa mi IRL y pido este tipo de patente ante la municipalidad. Lo único que tengo que hacer es mostrar la escritura de constitución de la IRL y simplifica harto para este tipo de sociedades que operan su negocio desde sus casas. Bueno, y a modo de resumen, nosotros acá les mostramos los beneficios más prácticos que tiene el régimen ProPyme para este tipo de empresa. Sí. Por ejemplo, lo que dice en relación con la contabilidad, la pyme está liberada de aplicar corrección monetaria de sus activos y pasivos. O sea, por ejemplo, la inflación no se tiene que aplicar a lo que ustedes tengan en sus valores contables respecto a sus activos y sus pasivos. Sí. También pueden hacer uso de la depreciación instantánea, que esto quiere decir que los activos físicos del activo movilizado, estos son los activos que ustedes compraron para el desarrollo de su negocio, se deprecian instantáneamente en el ejercicio que se adquieren o fabrican, aprovechándose ustedes también de la deducción de ese valor. La base imponible, como estábamos hablando antes, funciona sobre una lógica de percibida o efectivamente pagada y respondiendo a una lógica de flujo de caja. O sea, solamente se considera lo que entra efectivamente a la caja y lo que sale de la caja de la pyme. Tal cual. Las empresas también pueden postergar hasta 2 meses el pago del IVA, que corresponda algún mes, pero la ley establece algunos requisitos, como por ejemplo, tiene que estar inscrito para ser notificado electrónicamente, no tiene que tener morosidad reiterada y haber presentado declaraciones de manera oportuna. Y también la venta de bienes del activo inmovilizado, este activo fijo que ustedes compraron del desarrollo de su negocio, si es que ustedes lo venden después de 36 meses de que lo adquirieron a otro contribuyente de pyme o se lo compraron a otro contribuyente de régimen ProPyme, no está afectada a IVA esta venta. Por lo tanto, no le tienen que aplicar el 19% de impuesto. Perfecto. Bueno, damos por concluida nuestra charla. Muchas gracias a todos por participar. Ojalá les haya sido útil. Ojalá se haya entendido todo bien y ahora vamos a dar espacio para las preguntas que dejaron en el chat. Voy a subir el... Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Mira, bueno, agradecerles ahí, Josefa y María Ignacia, por la charla. Sin duda son temáticas que igual son un poco difíciles muchas veces a entender, pero de verdad que el relato se hace bastante amigable y es una de las cosas que también generalmente nuestra audiencia nos agradece. Mira, no salieron tantas preguntas, pero aquí, mira, les leo una de Paola que consulta. Sí. ¿Una sociedad de profesionales es una pyme? Perfecto. Una sociedad de profesionales puede ser una pyme, efectivamente, si es que cumple con los requisitos que mencionamos al principio. Lo importante de la sociedad de profesionales, eso sí, ojo, que tiene que sí o sí ser una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Eso es un requisito que impone la ley. Entonces, para eso yo voy a tener que asociarme con al menos 2 personas y personas que me interesen, que yo conozco. Esa es la gracia de la sociedad de responsabilidad limitada, porque todo ahí los acuerdos tienen que ser entre todos los socios. Entonces, sí o sí, puede ser una pyme, para responder tu pregunta, sí, pero tiene que sí o sí ser una sociedad de personas como la sociedad de responsabilidad limitada.
Súper. Mira, acá tenemos otra pregunta. ¿Los permisos municipales para funcionar en una feria pueden ser considerados egresos? Y si se pueden rebajar o rendir contablemente. Sí, totalmente. Los permisos municipales sí o sí son considerados como un egreso porque justamente es un egreso que uno necesita para desarrollar su giro. O sea, uno tiene que pagar patentes si es que yo voy a desarrollar una actividad comercial y yo, más que rendir contablemente, o sea, basta con tener el comprobante de pago de esta patente para que se pueda deducir como egreso. Claro, en caso de que el Servicio de Impuesto Interno Te fiscalice, o sí. revise el cálculo de la base imponible, contar con todos los documentos que respalden el monto pagado efectivamente a la municipalidad. Perfecto. Esa es nuestra recomendación. Sí. No, esto es algo que vemos siempre. Yo nunca he visto cuestionamientos acerca del egreso por patente municipal, Sí. porque se entiende que tú tienes que pagarlo. Y para eso yo debo desarrollar justamente me permite desarrollar mi giro. Así que sí, totalmente. Súper. Mira, acá tenemos otra consulta. ¿Debo sacar patente si tengo un negocio virtual? Sí, la obligación de mantener patente, de pagar patente, atiende a si yo voy a desarrollar una actividad comercial, ¿ya? Si yo no tengo un domicilio físico, yo puedo pedir un domicilio virtual, que no sé qué valor tiene, creo que 4.000 pesos, 5.000 pesos aproximadamente, pero es súper importante atender a que da lo mismo si yo tengo un espacio físico o no, a mí me van a cobrar patente si es que yo estoy desarrollando una actividad comercial. Así que ojo con eso. Oye, y mire, iba como de la misma línea, porque aquí la señora Eli creo consulta. Si me formalizo, pero no vendo todos los meses, ¿debo pagar patente municipal igual? Sí, desgraciadamente la patente municipal no grava tus ingresos, grava tu patrimonio. La base de cálculo considera los ingresos, pero los ingresos percibidos durante cierto tiempo. No, y por eso se calcula con este famoso capital propio tributario, que es algo que yo tengo que informar al Servicio de Impuesto Interno. Entonces, da lo mismo que yo no haya tenido ingresos, tengo que ver el patrimonio de la pyme. Y así se calcula el pago de patente. Ok. Mira, tengo 3 preguntas más. Si tengo boleta de honorarios, ¿debo dar de baja para hacer el inicio de actividades o solo amplío el giro? ¿Me perjudica en algo? Es que ahí tenemos que hacer la distinción porque si tengo boleta de honorarios porque asumo que está ejerciendo tu profesión o tu oficio de manera independiente y ya para poder emitir boleta de honorarios supone que ya hiciste inicio de actividades. Entonces, para dar de baja, que es hacer término de giro, hacer término de giro como persona natural no tiene ninguna relevancia, la verdad, se hace prácticamente instantáneamente, entonces no te perjudican nada, pero si tú ya quieres desarrollar otra actividad, puedes ampliar tu giro o puedes hacer término de giro de la actividad que ya realizas y iniciar actividades como persona natural con giro o como una empresa, pero no, el hacer término de giro, dar de baja tu actividad no perjudica en nada. Para las personas naturales, para las sociedades es un poco más complicado. Sí, yo entiendo que ella, creo yo, que como lo que tú dices, pues ya tiene iniciación de actividades, es más que nada cambiar el documento tributario que debería emitir, pues. Si antes tenía boleta de honorario y ella ahora entiendo, se me imagina que quiere pasar ya el tema como pago, tener factura, pago de IVA. Sí, no, exacto. Ahí yo termino mi giro como persona natural y creo que es prácticamente instantáneo. Así que no hay ningún perjuicio ahí. Mira, acá me pregunta la señora Lisette, que ella tiene iniciación de actividades y emite boletas de honorario, pero ella quiere activar ahora su pyme, es como lo mismo, para facturas y boletas con otro giro, sí. Yo creo que ahí ella responde también lo que tú estabas mencionando Sí. recién, porque es súper pequeño, pero si el Servicio de Impuesto Interno le dice que no, ¿cómo lo hace? Es difícil que el Servicio de Impuestos Internos no te deje iniciar actividades, eso no te deberían decir que no.
Pero si yo emito boleta de honorario y ahora quiero emitir factura, yo termino mi giro como persona natural, que no tiene ningún costo, ningún perjuicio, y inicio mi nueva actividad como una pequeña empresa, con todo lo que hablamos antes, ¿cierto? Del domicilio, de la actividad, etcétera. Súper. Mira, los permisos temporales otorgados por municipios para ferias esporádicas pueden ser rendidos contablemente. Sí, Yo imagino que sí. sí, o sea, al final todos los egresos o gastos que son necesarios para desarrollar mi giro van a ser gastos aceptados, como se denomina. Todos los gastos que en realidad, o sea, los de supermercado, todos los gastos que son, que se entiende que benefician a uno más que a mi giro como la empresa, ahí te lo pueden rechazar. Pero yo nunca he visto una patente municipal o de feria rechazado por el Servicio de Impuesto Interno. Súper. Mira, preguntan, ¿qué pasa si nunca he pagado patente y estoy formalizada? Bueno, justamente lo que decíamos con... Depende, o sea, claro, si la actividad que usted realiza cabe dentro de los supuestos de las patentes comerciales, debería primero regularizar esa situación. Sí, no, y lo que decía la Ignacia es que el domicilio, si yo estoy formalizada es porque yo informé un domicilio ante el Servicio de Impuesto Interno. Y el Servicio de Impuesto Interno está como en línea con las municipalidades, entonces todos los años van enviando como los contribuyentes que tienen domicilios en esa municipalidad y eventualmente te va a llegar una notificación de la municipalidad para cobrarte la patente. Así que ojo ahí, igual si han pasado más de 3 años podría alegar que ya está prescrito, pero si uno está formalizado, la municipalidad sabe que tú debes patente ahí porque el Servicio de Impuesto Interno se lo informó. Y va a tener tu información tributaria al final. Sí. Ah, claro. Miren, ¿hay algún régimen que considere beneficios contables para personas que acrediten algún tipo de discapacidad? Uy, ahí sí que nos pillaron, ¿sabes Yo qué? No. entendería que no, porque al final no atiende a la persona natural a la cual se le aplica régimen o a la persona jurídica, sino que de dónde vienen las rentas que está declarando esa persona natural o esa persona jurídica. Pero podríamos averiguarlo, la verdad es que no, sí, no me suena en este minuto, sí. pero debería existir. Claro. Debería existir. Sí, no, tampoco desconocía eso. ¿Puedo emitirme boletas de honorario a mi propia empresa? Depende. ¿Cómo funcionaría ese supuesto? Si nos pueden explicar un poco a través de ejemplo. Algún tipo de empresa, no sé si... Claro, o sea, si yo es como que yo estoy prestándole servicio a mi empresa. Puede Claro. ser, yo lo he visto, pero... Si es que los servicios dicen relación con la actividad de la empresa y tienen... Y que sean reales. Y que sean reales, sí, no debe haber problema. Sí. Miren, aquí yo creo que ya las últimas preguntas en honor al tiempo. Si estoy iniciando un negocio a modo de subsistencia, ya que estoy desempleada, ¿debo realizar el inicio de actividades? El inicio de actividades lo debes realizar sí o sí si es que efectivamente estás desarrollando alguna actividad. Ese es como el criterio. Habría que ver, ¿cierto? El caso a caso, si es que realmente conviene, si es que realmente te van a llegar a fiscalizar, pero la idea es que sí. O sea, si yo estoy realizando una actividad en la cual tengo que pagar impuestos, hay que hacer inicio de actividades. Oye, chiquilla, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay alguna emprendedora que efectivamente trabaja en una comuna y paga su permiso municipal en esa comuna, pero si ella va a otras ferias, que me imagino que puede ser fuera de la comuna, ahí le piden estar formalizada, ¿es por lo mismo? ¿Porque es otra comuna o no? Es que al final la formalización va a ser oponible a cualquier comuna, pero ahí hay, en las patentes municipales hay una regla de que si es que tú ejerces tu actividad económica en distintas municipalidades, ahí tú puedes
prorratear, Sí, dependiendo de cuántos trabajadores, dice la ley, tengas en cada una de tus sucursales. Pero ahí el caso de una feria, como no tienes ningún trabajador, no sería aplicable esa norma. Por lo tanto, yo seguiría pagando la patente en la casa matriz. yo también, yo seguiría pagando la patente donde esté domiciliado. Donde esté domiciliado. Y quizás las otras ferias sí te piden estar formalizada, pero no por eso vas a tener que pagar Claro. vas a tener que pagar patente en esas otras comunas, porque al final atiende a tu domicilio. Claro. Ah, ya, súper. Ya, pues, chiquillas, agradecerles ahí la colaboración como siempre. De verdad que, como ya lo hemos comentado otras veces, es un tema que es un poco tedioso muchas veces, pero de verdad que el relato y la forma en la que ustedes lo van contando se hace súper amigable y súper entendible. Y también darle las gracias a la gente también que se conectó hoy día en ambas redes sociales, en Facebook y en Instagram, salieron varias consultas. Ahí les vamos a pedir que si nos pueden después consultar ahí, hacer como la validación respecto a al tema de la discapacidad que nos consultaron, a nosotros ver si podemos contactar a la persona después para informarle y entregar. La gente que todavía tiene algunas dudas, recordarles que se pueden mandar y consultar a través de probono.cl, hay asesoría gratuita dado el convenio que tenemos, dada esta alianza colaborativa. Si hay algunas otras consultas, enviarlas tal vez a través de la casilla de Crece Mujer de Instagram. Agradecerles, chiquillas, porque de verdad que, claro, el tema del ciclo de la vida de las pymes, cómo realizar una actividad comercial, los documentos tributarios que uno tiene que emitir y obviamente los beneficios que conlleva la formalización y como bien lo mencionábamos al inicio, con toda esta nueva ley de la formalización tenemos nosotros directamente como banco tenemos muchos clientes que son informales y que la idea es poder acompañarlos y asesorarlos en este tema de la formalización para que puedan cumplir y no puedan quedar desvinculados de alguna manera, por decirlo así, desde esta relación crediticia que muchas veces tienen con nosotros. Así que para nosotros es súper importante poder entregar y hacerles llegar esta información, sobre todo a nuestras mujeres también de Crece Mujer. Así que esta charla queda grabada y los invitamos ahí que la puedan ver a través de la página www.vamosmipyme.cl. Así que, y también comentarles que también pueden revisar la información en probono.cl si tienen alguna otra duda. Así que muchas gracias a todas, gracias Josefa, gracias María Ignacia y al equipo que está detrás de Probono y WIP también y los distintos estudios jurídicos. Así que tengan una buena tarde. Muchas Igual, gracias, que estén gracias a bien. todos por conectarse. Chau. Chao. Chao, gracias.